pacientes con apnea son conscientes de que se despiertan. Si lo vemos en un estudio de sueño sí que hay un pequeño alertamiento, pero no siempre es lo suficientemente importante como para llegar a estar despierto del todo y los pacientes pueden no sentir que se despiertan. En el síndrome de piernas inquietas lo que se produce es una necesidad de mover las piernas a última hora de la noche, las últimas horas de la tarde y primeras horas de la noche, mientras uno está en reposo y esto impide quedarse quieto, por lo que se manifiesta como un insomnio de mantenimiento. Son unos síntomas muy internos y profundos, difíciles de describir, que algunos pacientes, hasta que no se los verbalizas tú, no eran capaces de identificarlos o de ponerlos en palabras, ¿no? Porque es algo muy peculiar, debe sentirse como algo muy interno y muy peculiar. Los movimientos periódicos de las piernas, luego al final de la sesión veremos un ejemplo de una paciente con movimientos periódicos de las piernas. Son movimientos como patadas que ocurren periódicamente durante el sueño y se acompañan de un alertamiento y pueden ser causa de insomnio de mantenimiento o de sensación de sueño no reparador. A veces el paciente es consciente de que da patadas porque en algunas de ellas se despierta, a veces es el compañero de cama el que dice que me está dando patadas toda la noche, o es que si yo me fijo, esto son más frecuentes en ancianos y hay hijos que dicen que yo veo a mi padre o a mi madre dormir y está todo, cada 2 por 3 da una patada con una pierna o con otra. Luego los trastornos del ritmo circadiano, que son aquellos en los que nuestro reloj interno no está alineado con el ritmo de luz-oscuridad ambiental, entonces el sueño inicia demasiado tarde o demasiado pronto. Y en la narcolepsia, que también hay dificultad para mantener el sueño a pesar de la somnolencia excesiva diurna, ¿no? Todas estas patologías tienen síntomas propios en los que, en este caso más en la consulta del sueño, investigamos, preguntamos al paciente si lo que le impide dormir es a uno de estos síntomas para poder indagar más en profundidad. El diagnóstico de insomnio es clínico. Cuando decimos esto los médicos queremos decir que no se basa en ninguna prueba, sino que el diagnóstico se basa en lo que el paciente nos refiere durante la entrevista clínica, que son la dificultad para dormir y los síntomas durante el día. Si no hay síntomas durante el día, no hay insomnio, porque si no hay consecuencias diurnas de ese trastorno del sueño, no se puede diagnosticar de insomnio. Siempre hay que recoger el tiempo de evolución y ya en la consulta de sueño, los profesionales que nos dedicamos al sueño, recogemos muchos más datos para conocer más en profundidad cuál es el ambiente del paciente y cuáles pueden ser las causas, las consecuencias y el abordaje de cada paciente. Siempre recogemos la profesión, el horario laboral, esto es especialmente importante si las jornadas son muy prolongadas, y prestando especial atención si se trata de un trabajador por turnos o un trabajador nocturno, porque estos tienen una especial consideración porque tienen otro tipo de trastornos del sueño y más consecuencias a largo plazo, ¿no? Y también pueden necesitar ajustes, dependiendo de la patología que les lleve a la consulta, pueden necesitar ajustes en su horario de trabajo o en su carga de trabajo. Recogemos siempre el horario habitual de sueño, tanto en laborables como en festivos. Preguntamos siempre a qué hora se suele usted acostar, a qué hora se levanta, aparte, por supuesto, de cuánto cree que le cuesta quedarse dormido, si se despierta muchas veces o no, qué hace en esos despertares para contrastar, por ejemplo, el uso de nuevas tecnologías o del móvil durante los despertares, lo cual ya puede estar cronificando el insomnio. Preguntamos también si se suelen realizar siestas y la duración de las mismas. Una siesta corta de 20-30 minutos es recomendable, mejor que un café después de comer, porque nos despierta y además nos repara, nos reconstituye mucho más que un café. Pero si un paciente que viene a consulta nos dice que realiza siestas que a veces son de hora y media o 2, ya nos está diciendo que
de alguna manera no está durmiendo suficiente por la noche. Recogemos también datos en relación con el consumo de tóxicos, alcohol, tabaco, otras drogas, porque todas ellas pueden interrumpir el sueño. El alcohol fragmenta el sueño, se puede utilizar a veces como para favorecer el sueño por la falsa idea de que, bueno, así me adormece. Sin embargo, luego produce un sueño muy fragmentado y que no es reparador. Todos somos conscientes del poder estimulante de la cafeína y debemos recoger el consumo de cafeína diario y hasta qué hora se produce, pero el tabaco es tan estimulante o más como el café. Un solo cigarrillo estimula tanto como 4 cafés. Y esto, por ejemplo, en los fumadores, algunos de ellos tienen mucha necesidad de fumar durante la noche porque es algo que les relaja mentalmente, pero físicamente no, porque es un estimulante y es una de las primeras medidas ante un paciente con insomnio, reducir el consumo de tabaco al menos durante las últimas horas para no interrumpir el sueño. Lo ideal, por supuesto, es abandonarlo, pero al menos no cerca de la noche. Recogemos también si se realiza ejercicio físico de manera regular para conocer los hábitos del paciente y porque la práctica de ejercicio físico es una manera de abordar el insomnio también, lo que ya nos permite saber qué capacidad de actuación tenemos en cada una de las fases. El cronotipo es el horario preferido por cada uno para dormir, porque esto viene determinado genéticamente. Aquello de que a quien madruga Dios le ayuda, pues no es así en realidad, porque venimos determinados genéticamente para madrugar o no, o para trasnochar o no. No todo el mundo tiene la misma facilidad para adaptarse a todo tipo de horario. Ante un paciente con insomnio y con un trastorno de sueño debemos saber si su preferencia es dormirse pronto y levantarse pronto o dormirse tarde y levantarse tarde para hacer un abordaje personalizado, porque un paciente con insomnio, si puede respetar su cronotipo y dormir a la hora que su cuerpo está preparado para dormir, va a ser mucho más fácil de abordar que si tenemos que forzar este horario a otro que no es el adaptado para el paciente. Para valorar la gravedad del insomnio solemos utilizar varias escalas. La más utilizada es esta, la Insomnia Severity Index, EASY, conocida como EASY, que consiste en 5 preguntas. Se puntúa de 0 a 4. En primer lugar, la gravedad de su problema de sueño, tanto para conciliar como para mantener el sueño, como el despertar precoz. Esto se le pide al paciente normalmente en consulta que lo rellene con lo que le viene pasando la última semana. La segunda pregunta, ¿cómo está de satisfecho con su sueño actualmente? También de 0 a 4. La tercera, ¿en qué medida esto interfiere con su funcionamiento durante el día? En la cuarta, ¿en qué medida cree que esto se proyecta hacia los demás? Y la quinta, ¿qué grado de preocupación le ocasiona este problema de sueño, este insomnio? Con esto, la máxima puntuación son 28. A partir de 8 sería un insomnio leve, a partir de 15 un insomnio moderado y a partir de 22 hablaríamos ya de insomnio grave. Esto nos vale para una valoración inicial de la gravedad y nos vale también para seguir la evolución y ver un poco si el tratamiento se traduce también en una mejoría en la apreciación del propio paciente, ¿no? Como todo acto médico empieza por una anamnesis clínica, una entrevista clínica y continúa por una exploración, ¿no? Esto sobre todo en la primera consulta. Siempre, como en toda consulta médica, se hace una exploración general, incluyendo una exploración física neurológica. Se ampliará y se guiará esta exploración física si hay síntomas físicos referidos, pues si hay dificultad para respirar durante la noche, habrá que hacer más hincapié en la exploración cardiopulmonar, si hay más nicturia, una exploración prostática en varones, si los síntomas son de reflujo gastroesofágico, etcétera. Ya eso se va guiando en función de los síntomas. En el caso de que haya sospecha de apnea del sueño, tiene especial interés prestar atención a la vía aérea para observar si de base hay una cierta obstrucción de la vía aérea por la morfología del paladar, de la úvula, por unas amígdalas hipertróficas. Y ahí debemos hacer también una exploración psicopatológica básica, preguntando por síntomas de ansiedad, de depresión, de el ánimo habitual y
lo cual se puede complementar con diversas escalas de depresión o de ansiedad. Esta exploración física normalmente se hace en la primera consulta. Si el insomnio es secundario a una patología médica, pues ya se harán las siguientes exploraciones guiadas a esa patología médica, y si la conclusión es que el insomnio es primario, no es como en general la exploración física es normal, salvo que no tenga otra patología de otro tipo, la exploración no se repite en todas las consultas porque no varía, porque es una exploración física normal, salvo que se nos refiera a un síntoma diferente o de nueva aparición, ¿no? Y ahora, ¿es necesario solicitar alguna prueba complementaria? ¿Es imprescindible? Hemos dicho que no es necesario para el diagnóstico. Con lo que nos ha contado el paciente ya tenemos el diagnóstico. Ahora, siempre ante un insomnio de nueva aparición, lo único prescriptivo, lo único imprescindible que hay que hacer es una analítica con perfil tiroideo. Generalmente el hipertiroidismo tiene otros síntomas, como son las palpitaciones, y no es solo insomnio durante la noche, es nerviosismo durante el día, porque es una hiperactivación secundaria a un aumento de hormonas tiroideas, ¿no? Luego se ampliará la analítica y otras pruebas complementarias en función de si hay síntomas dirigidos a algún órgano o sistema. Si hay un insomnio primario, no es necesario más pruebas médicas, digamos. Y ahora, ¿de qué pruebas disponemos? ¿De qué manera de analizar el insomnio disponemos en una consulta específica de insomnio, de sueño? Generalmente, después de la primera visita y muchas veces en todas las visitas, le pedimos al paciente que rellene un diario o agenda de sueño. Es una cuadrícula similar a esta, que podéis ver aquí, en la que se le pide al paciente que durante 2 o 3 semanas nos recoja cuál es su hábito de sueño. Esta flecha hacia abajo indica cuándo se acuesta, esta flecha hacia arriba cuándo se levanta, y el periodo sombreado es el periodo de sueño. Que aquí esta persona se acuesta a las 10:30, se levanta a las 10:30, pero hasta las 12, prácticamente a la 1, no se duerme y se levanta de ahí más cerca de la hora del despertar, ¿no? Y aquí este periodo sombreado sería una siesta de 5 a 6, ¿no? El recoger esto de manera estructurada durante 2 semanas nos da una idea, aparte de lo que nos ha referido el paciente, de sus horarios de sueño, de sus costumbres, de si hay mucha variación entre semana y el fin de semana, para poder abordar el tema de los horarios de sueño y del tiempo que estamos en la cama, más allá del tiempo que estamos durmiendo, ¿no? Esto es una evaluación subjetiva, bueno, que depende del paciente, el rellenar esta agenda o diario de sueño, de lo que se acuerde de lo que ha hecho el día anterior, de la constancia que tenga. Y también se pueden recoger los hábitos de sueño por una prueba objetiva, que es la actigrafía. Este reloj de actividad o actígrafo son relojes que venimos utilizando desde hace más de 50 años en medicina del sueño. No son tan bonitos como los nuevos relojes, como el Apple Watch o como el Fitbit o todos estos, pero son robustos y es una técnica totalmente afianzada para el diagnóstico de trastornos del sueño. En su interior tiene un acelerómetro, al paciente se le entrega en consulta y lo tiene que llevar puesto durante 14 días, tanto durante el día como durante la noche. El acelerómetro recoge la actividad, el movimiento, y hay también un sensor de la luz ambiental. Y luego nos emite un informe de este tipo. Cada uno de las líneas es un día. La línea amarilla es la luz a la que se está exponiendo, fundamentalmente la luz blanca o azul. Lo negro es el movimiento. El periodo sombreado en azul es el periodo de sueño. Esto nos da una idea más objetiva de los hábitos de sueño del paciente. Aquí, por ejemplo, vemos que hay mucha diferencia entre la hora de acostarse y levantarse de unos días a otros. Hay bastante actividad, bastantes movimientos durante la noche. Aquí, bueno, está una persona que se mueve, que se gira mucho en la cama o que pueda tener movimientos periódicos. La exposición a la luz, veis que tiene una exposición alta durante todo el día. Aquí la interrumpe antes de acostarse, muy bien. En este día no, en este día ha estado expuesto a la luz, incluso hasta justo antes del momento de acostarse, pero aquí, durante el sueño, ahí se está registrando exposición a la luz blanca, o sea que en este periodo es probable que haya estado despierto y consultando el móvil.
¿no? Igual que aquí. Por lo que tenemos más datos para ver qué es lo que puede estar interrumpiendo el sueño, ¿no? Entonces, como os decía, nos da una duración objetiva del sueño cada uno de los días, de los 14 días, y la media de todos ellos. Y esto lo podemos comparar con el tiempo que está en cama, para saber si está mucho tiempo despierto en cama o no. Calcula la latencia del sueño, que es el tiempo que tardamos en quedarnos dormidos. Lo normal es que sea inferior a 30 minutos. Calcula también la eficiencia del sueño. La eficiencia del sueño es el tiempo que estamos durmiendo del tiempo que estamos en la cama. Lo normal es que sea superior al 90%, o sea, que no estemos más del 10% del tiempo despiertos. Todos estos datos nos los da para cada día y la media de los 14 días. Nos dice también el tiempo despierto tras inicio del sueño, o sea, si se acumulan minutos de vigilia una vez que ya se ha iniciado el sueño. Lo normal es que esto sean menos de 30 minutos y nos indica cuál es el grado de exposición a la luz a lo largo del día y fundamentalmente en las últimas horas y durante el sueño es lo que más nos va a interesar para mejorar el insomnio, ¿no? Este tipo de estudios tiene la ventaja de que es un registro de sueño en el entorno habitual del paciente, o sea que refleja muy bien los hábitos y costumbres del paciente y es en su cama, por lo cual es un reflejo real de cómo suele dormir y que se registran 14 días, que es mucho más representativo que si hacemos el estudio solo una noche, ¿no? Y se puede prolongar, como es solo un reloj, no es una prueba difícil, ni cruenta, ni invasiva, se puede prolongar el tiempo que necesitemos en función de, y se puede repetir tantas veces como necesitemos. Esto nos vale muchas veces para ver cuál es la situación inicial, porque el problema de los pacientes con insomnio es que incluso en las fases más ligeras de sueño, como son N1 y N2, que son las de sueño ligero, se pueden percibir como despiertos a sí mismos, porque tienen mucha facilidad para despertarse, ya que, como dijimos la semana pasada, el insomnio no es porque nos falten sustancias hipnóticas, sino porque hay un excesivo nivel de alerta. Y esto se traduce en que en las fases más ligeras de sueño, uno a sí mismo se puede percibir como despierto, aunque esté dormido. Y es muy fácil, son las típicas personas que se despiertan en cuanto hay un mínimo ruido, un mínimo movimiento en la habitación. Haciendo una actigrafía durante 14 días, que son suficientemente representativos de los hábitos diarios, podemos ver que a lo mejor la eficiencia del sueño no es tan baja, si no será del 90%, pero puede ser del 80, del 75, 80%. Esto de alguna manera también relaja al paciente, es decir, bueno, puedo mejorar, ese sueño puede ser más profundo, pero estoy durmiendo más de lo que pensaba. O al contrario, podemos ver que una persona que cree que está durmiendo bien, luego vemos que tiene mucho tiempo despierto tras el inicio del sueño. Es una manera de saber de dónde partimos y nos puede también servir durante la evolución para ver, junto con la escala ISI que hemos comentado antes, cómo va evolucionando con los diversos tratamientos. Si realmente esto se traduce en una mejoría de los parámetros del sueño. Luego habréis oído hablar todos del polisomnograma o estudio de sueño, ¿no? Esto es un estudio en el hospital, ingresado, mucho más completo, en el que se registra la actividad cerebral mediante electroencefalograma, se ponen electrodos en el scalp, en el cuero cabelludo, se registran los movimientos oculares con electrodos así alrededor de los ojos. Esto es necesario para poder detectar el sueño REM. Se detecta también el flujo aéreo, el ronquido, para ver si hay apneas o no, los movimientos respiratorios y la actividad muscular con electrodos pegados en las piernas, en el mentón, en los brazos a veces, para ver si hay movimientos, cómo son estos movimientos y cómo es el tono muscular durante el sueño. Este estudio está supervisado siempre por un profesional, por un técnico de sueño que coloca todo el montaje y que está toda la noche supervisando la pantalla, viendo que todas las señales son óptimas para, si no, corregir algún electrodo que a veces se pueden despegar, o el flujo aéreo que se puede comprimir si no se gira, etcétera. Y queda grabado, o sea, cuando nosotros los profesionales de sueño lo revisamos, está grabado en vídeo y podemos ver al paciente mientras duerme.
En la pantalla del ordenador, cuando nosotros estamos informando en un estudio de sueño, esto es lo que vemos. Estos canales son el electroencefalograma, esto es el electroculograma de los ojos, esto la actividad muscular, la actividad respiratoria, la posición, el electrocardiograma, la saturación de oxígeno y la frecuencia cardíaca. Esto lo vamos analizando en pantallas de 30 segundos. De cada 30 segundos vemos en qué fase del sueño está. O sea que, aunque son estudios con máquinas y a través del ordenador, la máquina no hace el análisis automático, hace un análisis automático que luego corregimos personalmente y que hay que corregir mucho. Algunos pacientes a veces me han preguntado, bueno, yo salgo del estudio y me dan el resultado. No, no, porque la máquina no hace un buen análisis, lo tenemos que supervisar pantalla a pantalla. Revisamos las etapas de sueño y luego revisamos los movimientos y las apneas. ¿Vale? Más o menos informar en un estudio de sueño lleva aproximadamente 1 hora, las 7 horas de registro que suele haber. El global del estudio, lo que llamamos hipnograma, es esta gráfica que podéis ver aquí abajo, en las que se representan las distintas fases del sueño. Lo verde es la vigilia, o sea, aquí el paciente está despierto, se adormece a N1, fase de sueño ligero, N2, que es un poquito más profundo, luego aquí hace sueño lento profundo, aquí se ha despertado otra vez, se adormece otra vez, hace sueño lento profundo, aquí hace un primer evento REM, luego aquí hace una gran fase de sueño lento profundo y aquí el sueño se hace más irregular, se va despertando, aunque no del todo, ¿no? Pasa una fase más ligera, aquí se despierta, aquí vuelve a hacer REM y así, aquí durante el final del sueño es normal que haya menos sueño lento profundo y más sueño REM, que es un poco lo que estamos observando en este caso, ¿no? Aquí podemos ver un ejemplo de lo que os comentaba antes, el trastorno por movimientos periódicos de las piernas. Esta paciente, como veis, durante el sueño de manera periódica presenta ese movimiento que es como si una patada, como si retirara la pierna, ¿no? Lo he hecho primero en una pierna y ahora veremos que lo hace con las dos a los pocos segundos. Ahí, otra vez. Cada uno de estos movimientos se acompaña de un breve alertamiento, no llega a despertarse del todo, pero es un alertamiento. Y estos movimientos sutiles a veces no siempre son percibidos por el paciente o por el compañero de cama, pero pueden ser causa de insomnio de mantenimiento. Y esto, con el registro del polisomnograma y el vídeo en el que, aparte de ver el movimiento en el registro muscular, podemos ver en vídeo a qué corresponde ese movimiento, es con lo que podemos diagnosticarlo, ¿no? Los resultados del polisomnograma nos ofrecen esta representación de las fases de estructura del sueño, que es el hipnograma, nos dan todos los datos que nos daba la actigrafía de duración, de tiempo en cama, latencia de sueño REM, eficiencia, pero esta vez estamos los minutos y el recuento es mucho más exacto porque lo hemos revisado pantalla a pantalla, sabemos exactamente qué es lo que ha ocurrido durante toda la noche, ¿no? Es el método de diagnóstico gold estándar o el mejor método de diagnóstico para casos de apnea obstructiva del sueño y para los movimientos periódicos de las piernas, también para otros trastornos del sueño, por supuesto, pero tiene algunos inconvenientes. Primero, es un entorno de laboratorio donde los pacientes no duermen igual. Los pacientes insomnes siempre van al laboratorio con mucho miedo a no dormir y ocurren las dos cosas. Ocurre pacientes que no duermen nada porque están más alerta y más pendientes de los cables que no se pueden relajar, y pacientes que por estar fuera de su casa y fuera de su entorno duermen estupendamente, pero eso no es reflejo tampoco de su día a día, ¿no? Y es un registro de una sola noche, que no es representativo del hábito de sueño habitual, ¿no? En general, el polisomnograma no está indicado y no es necesario hacerlo en casos de insomnio primario. Solo es necesario si sospechamos que hay una patología del sueño, y fundamentalmente apnea obstructiva del sueño y movimientos periódicos de las piernas. Porque en un paciente insomne, lo que voy a ver durante el polisomnograma es que está mucho tiempo despierto, pero a mí no me interesa ver cómo es el registro mientras está despierto, porque ese registro es normal. Me interesa ver cómo es el sueño. Si lo que acumulo son horas de vigilia,
el estudio es poco rentable. Es rentable si sospechamos algún trastorno del sueño. Habréis oído también que hay algunos estudios de sueño en casa, ¿no? Hay algunos estudios respiratorios más sencillos, de los que no voy a hablar, pero el más moderno, y que esto está aprobado para el diagnóstico exclusivamente de apnea del sueño, es el estudio mediante un sistema que se llama Watchpad. Es un sistema muy simplificado, es un reloj muy sencillo así, con un dedil que se coloca en el dedo índice de la mano no dominante y este cable que se pega aquí en la escotadura external, que registra el ronquido, el movimiento, y este dedil es el que registra la saturación de oxígeno, los despertares y los cambios en el tono arterial mediante los cuales detecta las apneas. Es extremadamente sencillo, esa es su ventaja. No lo tenemos grabado, claro, esto el paciente lo preparamos en consulta, se lo entregamos, en su casa esa noche se lo coloca, duerme con ello y nos lo devuelve, pero nos da los datos del sueño, pero no tenemos grabado al paciente mientras duerme. El informe que se emite es así. Primero aquí nos da una tabla del tiempo y de las apneas, el tiempo en cada una de las posiciones, de la saturación, de si hay apneas, cuál es el índice de apnea y hipopnea. Se emiten también unas tablas parecidas a las del polisonograma, aunque más simplificadas, ¿no? Este es el himnograma tipo que emite el Watchpad, la posición, los movimientos, la señal del dedil de pad, la frecuencia cardíaca, las apneas y un registro de en qué posiciones se producen cada una de estas apneas. Esto estaría solamente indicado si hay sospecha de apnea del sueño, porque esto no está avalada esta prueba para diagnóstico de otros trastornos. Nos puede ayudar también a sospechar la presencia de otros trastornos, porque si hay movimientos periódicos de las piernas vamos a ver el movimiento porque el sistema registra el movimiento. Lo que pasa es que no vemos si es un movimiento periódico, pero si vemos que cada 90 segundos, que es la periodicidad de los movimientos periódicos de las piernas, hay un movimiento, podemos sospechar que hay movimientos periódicos, pero no lo vamos a poder diagnosticar. También, como se registra la frecuencia cardíaca y el tono de las arterias, nos puede hacer sospechar la presencia de arritmias, porque podemos ver si hay latidos que suceden demasiado pronto. Tiene la ventaja de que el paciente duerme en su cama, por lo cual el sueño es más reflejo de su sueño habitual. Hay mayor disponibilidad porque estos se pueden tener tantos equipos como uno necesite y se pueden hacer varios estudios en una noche, mientras que en el laboratorio de sueño solemos tener, nosotros tenemos 2 camas, hay laboratorios que tienen una, pero entre 1 y 2 es lo habitual, ¿no? Por lo que hace mucho más disponible el diagnóstico de apnea del sueño. Y el inconveniente es que se registra solo una noche y que no tenemos vídeo, porque si tenemos sospecha de algo que no sea apnea del sueño no lo vamos a poder constatar. Por tanto, podemos decir que el diagnóstico del insomnio es clínico, que ninguna prueba complementaria es imprescindible. Si hay síntomas físicos referidos a algún aparato o sistema, el médico descartará estas posibles causas médicas o psiquiátricas. En la consulta de sueño es fundamental además recoger la información sobre hábitos y rutinas diarias. Solo es imprescindible hacer una analítica tiroideo al inicio durante el seguimiento y muy útil para observar cuál es el entorno habitual del paciente y la eficiencia del sueño habitual durante 14 días, tanto para evaluar la situación inicial como para monitorizar la evolución con el tratamiento. El polisomnograma, en general en insomnio, no está indicado si no hay sospecha de patología del sueño, fundamentalmente apneas o movimientos periódicos de las piernas, y estudios más simplificados como el Watchpad, que son muy convenientes, muy accesibles y están indicados solo si hay sospecha de apnea del sueño, no para el insomnio en sí. Y ahora ya pasamos al turno de preguntas para todas las dudas que os hayan podido surgir.